candidato era Miguel Ángel Yunes. La política no me interesa. Me recuerde como alguien que dejó a Veracruz en alto. Mi vida privada la mantengo muy privada. Igual y tienden más a ser más grilla. Estoy a cargo de Veracruz. Porque muchas veces no creemos en nosotros mismos. La gente ya está viendo a Veracruz con otra cara. Y Boca, pues es más chico. Lo bajan de la candidatura, pues entro yo. Siempre me ha gustado trabajar. Me la paso al 100 todos los días. Todo el mundo me decía, no, ni le entres al centro histórico, es complicadísimo, se me... Muy buenos días, Veracruz. Nos escuchan desde Garzón Cosa 161 Fraccionamiento Reforma y arrancamos con toda la energía una nueva temporada de Personalidades. Un espacio donde las buenas conversaciones todavía importan, donde nos sentamos con quienes han dejado huella, con quienes tienen historias que inspiran, ideas que iluminan y una visión que invita a pensar en grande. Y para abrir esta nueva temporada, no podíamos tener mejor madrina. Nos acompaña una mujer que ha estado en el centro de la vida pública veracruzana en los últimos años, abogada, políglota, madre, servidora pública y actual alcaldesa del puerto de Veracruz. Gobernar esta ciudad, pues obviamente no es cosa fácil y sin embargo ha sabido navegar entre retos, exigencias, expectativas y es apenas la segunda mujer que en más de 500 años de la historia en encabezar el Ayuntamiento de Veracruz. Pero más allá del cargo, hoy queremos escuchar a la mujer, a la que sueña, a la que planea, a la que inspira. Nos honra recibir en el estreno de esta nueva temporada de Personalidades a Patricia Lobeira. Bienvenida, Pati, y gracias por ser la madrina de esta nueva temporada de Personalidades. Gracias, muchas gracias por recibirme aquí en el estudio y un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Oye, Pati, nos gustaría pues conocer el lado B, ¿no? Quitarnos un poco de tanto ruido político, ¿no? De todo lo que está de por medio. No sé si te llegues a animar. Bueno, vamos a ver qué preguntas. Claro. ¿Cómo estudia normalmente? ¿Cómo es el día de Patricia Lobeira normalmente? Porque seguramente con la agenda siempre plagada de actividades, ¿no? Sí, la verdad es que es una agenda bastante intensa. Me levanto desde las 5:30 y ya de ahí empieza mi día, porque bueno, pues hay que alistar a los niños para que vayan a la escuela, de ahí llevo a los niños, de ahí regreso a la casa, me alisto para irme a trabajar y ya de ahí salimos a trabajar desde temprano y trato ahí de combinar un poco el tema de ser mamá con la alcaldía, lo cual no es tarea sencilla. Dicen que las mujeres trabajamos 40 horas más a la semana por todo el tema de la casa, los niños, y bueno, creo que es una realidad. La verdad es que llego de trabajar y de ahí continúo con mis labores de mamá, ¿no? Acompaño a mis niños a sus clases en la tarde, los llevo, los traigo. De ahí veo que se bañen, que se vayan acostando, etcétera. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un día siempre muy activo, con muchas cosas que hacer. Eso sí, nunca es aburrido. ¿Y qué es lo que más disfrutas normalmente cuando ya te sales de las agendas, te sales de los trabajos y puedes ser Pati? La verdad, lo que más disfruto es acostarme con mis niños, a ver la tele, a ver una película, disfrutar, descansar un rato en familia. Y algo que extrañes de tu vida, pues ahora sí que anterior, porque seguramente desde que estás en funciones es una vida completamente distinta. Sí, yo creo que descansar es lo que más extraño. Y es que, a ver, ¿cómo manejas esta presión cuando sientes que tienes que estar ahora sí que al tiro con todo este tema de lo de la política, de la administración pública, del ayuntamiento? ¿Tienes alguna rutina para desconectarte? Porque seguramente el teléfono nunca te deja de sonar. Sí, hacer ejercicio ayuda muchísimo. La verdad es que sí es algo que yo recomiendo a la gente. Esa hora, esos 40 minutos que te puedes desconectar y que te dedicas a hacer ejercicio, estás concentrado en otra cosa, entonces te ayuda muchísimo, independientemente de todos los beneficios en la salud, también en el equilibrio mental, en que te relajes un poco, también ayuda mucho. ¿Y qué vas en el gimnasio en la mañana o en la noche? En la mañana, En la mañana, antes de sí, iniciar con todas las actividades. así es. Oye, ¿y has pensado en cómo vas a recuperar a esa Pati que ya no tendría agenda, que ya no tendría cámaras, micrófonos de por medio todos los días como alcaldesa de Veracruz, ahora que se va a cambiar la administración este próximo año? Sí, la verdad es que yo creo que hay que disfrutar cada etapa. Por ejemplo, yo antes, bueno, también disfrutaba mucho de tener
una etapa más tranquila, más relajada, ¿no? Y siempre me ha gustado trabajar, esa es una realidad. Entonces, estoy segura que voy a seguir trabajando, pero obviamente en un ritmo más relajado, ¿no? Más tranquilo. Ahorita, obviamente, con la alcaldía, pues sí, me la paso al 100 todos los días, pero es algo que también, pues, he disfrutado y me ha gustado. Voy viendo los resultados en la ciudad y eso también, pues, me da mucho orgullo. ¿Y cómo fue esa curva de aprendizaje de 3 años y medio a la fecha? Y no me refiero, esa curva de aprendizaje en cuestión de las acciones que pudiste o puedes estar implementando en la administración pública, sino esa curva de aprendizaje en el tema de las agendas, en el tema, más que nada emocional de estar integrando un gabinete grandísimo. Sí, aparte Veracruz es muy grande. Veracruz es muy grande y tiene diversos temas. Es puerto, pero también es ciudad industrial, pero también tiene zona rural, tiene la zona urbana, tiene un centro histórico con mucha importancia. Entonces son diferentes temas los que hay que ir abordando y yo creo que lo que uno tiene que ir haciendo es ir tratando de entender las cosas, de ir viendo qué es cómo se comporta cada parte de la ciudad, porque son comportamientos distintos, y tratar siempre de mejorar cada uno de esos aspectos. Ahora, estuviste en su momento hace algunos años en el DIF, pero una cosa es que te digan, oye, a ver, puedes llegar a ser candidata o vas a estar ocupando este cargo y está el nombre del cargo nada más, pero ¿cómo fue cuando te entró ese cambio de chip o que sentiste en realidad la responsabilidad de que muchos veracruzanos estuvieran a cargo en este barco que estás comandando y que has comandado en estos últimos años? Sí, bueno, la verdad es que yo no me lo esperaba en lo absoluto. Ya todos conocen que realmente el candidato era Miguel Ángel Yunes y en ese momento, cuando lo bajan de la candidatura, pues entro yo y ahí es cuando, pues en 2 semanas prácticamente hicimos campaña, ganamos y yo creo que todavía después de ganar, todavía ¿No no, te caía el 20? no me caía el 20 porque eh, me impugnaron varias veces, entonces, bueno, pues yo decía, bueno, vamos a ver qué sucede, ahora sí que lo pongo en manos de Dios y vamos a ver qué sucede. Y bueno, el 30 de diciembre nos avisan que sí, nos la daban y el 31 ya estaba yo tomando protesta. Entonces fue algo muy rápido y no me dio tiempo como que de ni de asimilarlo. Ahora, tomas protesta, te cae ya el 20 de que vas a ser alcaldesa, pero ¿cuándo también te cae el 20 emocionalmente o internamente cuando dices, caray, la gran responsabilidad que tengo a cargo de muchísimas familias? ¿Hay algún suceso que se te puso en ese momento la piel chinita, que te cambió por completo la visión de lo que en realidad representa gobernar una ciudad? Sí, cuando tomé protesta. Cuando tomé protesta y estaba yo viendo la ciudad y estaba yo frente a mucha gente, ahí fue cuando dije, pues ya, ahora sí estoy a cargo de Veracruz. Y sobre todo yo creo que, no sé si lo pudiste llegar a sentir como sorpresa o ya más o menos esperabas también el mismo recibimiento de la gente, ¿no? Desde las mismas actividades que buscas delegarle hasta el mismo recibimiento de la gente, de los propios ciudadanos, de ser alcaldesa en funciones, ¿no? ¿Sí esperabas que te iban a recibir así? No sabía qué esperar realmente. Yo siempre había estado en Boca del Río. Entonces, bueno, yo estaba muy acostumbrada a Boca. Y una cosa completamente distinta a lo que es Boca del Río de Veracruz, ¿no? Así es, porque como mencionaba, Veracruz tiene diferentes zonas, pues tenemos un puerto súper importante, tenemos la zona rural y Boca, pues es más chico, entonces, pues no sabía qué esperar realmente, pero a mí me encanta estar con la gente y me encanta platicar con las personas y me encanta ese contacto, esa cercanía, ¿no? Entonces creo que se fue dando de manera muy natural el poder irme acercando a las personas, irme acercando con las familias, ir sabiendo qué era lo que necesitan, como que ese sentimiento, ¿no? De cercanía y de poder, pues,
generarles la confianza para que ellos me pudieran decir lo que necesitaran en ese momento. Y la verdad es que creo que se ha logrado a lo largo de estos 3 años y que, bueno, espero que así siga incluso cuando yo ya no sea alcaldesa. Claro, y también que, ¿cómo fue ese cambio de chip, no? Al momento de que, a ver, nosotros ahorita estamos en Reforma, caminamos por el Boulevard, vamos a un centro comercial, vamos al otro, pero el Veracruz real, el Veracruz rural, es una cosa completamente distinta a lo que nosotros estamos comúnmente viendo, ¿no? A veces nosotros podemos llegar a estar hablando de política o podemos estar hablando de que un bache, que el otro, pero cuando uno ve esas problemáticas reales, tú estás comandando ese barco, ¿no? ¿Cómo también fue ese cambio en esta visión social? Porque es una visión social que puede llegarse a captar un poco en lo que es Boca del Río, pero Veracruz siendo 4, 5, 6 veces más grande, empiezas a ver ciertas colonias donde sí dices, estos sí son problemas y no los que puedo llegar a estar teniendo en el día a día, ¿no? Sí, pues es que eso, como desde mis inicios estuve en el DIF, realmente siempre estuve muy cercana a todas las necesidades de las personas. Y creo que cuando llegué a Veracruz yo ya tenía una visión completa de todo lo que podría pasar, pues, en una ciudad, ¿no? Entonces, eso ya tiene años que ya lo traigo. Ok. Entonces, es algo que además disfruto mucho el poder estar cerca de las personas, es para mí súper importante. O sea, hasta la fecha, por ejemplo, me sigo escribiendo con muchas señoras de Boca, ¿no? Y que me siguen diciendo: "Oiga, a ver si puede venir a mi casa a tomarse un café", y a mí eso me encanta. Estos 3 años he estado un poco ocupada y no he podido tal vez, ir tanto, pero sí trato de mantener siempre esa relación porque, bueno, siempre hay personas, que te marcan, tu vida, ¿no? Y creo que es importante mantenerlas también siempre a lo largo de estos años, ya como una amistad. Oye, y no has no, emocionalmente me refiero, ¿no? Y psicológicamente, ¿no ha pasado ese momento en el que a veces como que te dejas ir en este ruido político, en este ajetreo, ¿no? En esta decisión, tienes que tomar otra. O a lo largo de estos 3 años y cacho, ¿no te llegaste a perder? No me refiero de que hayas perdido el piso, sino que también se te haya complicado un poco el decir, a ver, voy a ponerme una pausita, aunque sea de un día o de medio día, para tratar de pues ahora sí que bajar un poquito la presión interna. No, la verdad es que, mira, cuando te gusta lo que haces, y yo la verdad creo que tengo una vocación para esto, para estar cercana a las personas, Para servir. para servir, exactamente. Realmente no siento, a mí la política no me interesa. Yo llegué a trabajar, llegué a servir y llegué a hacer mis funciones en la alcaldía. Y creo que así es como lo tenemos que tomar, ¿no? Y no me he metido en los temas políticos. Yo vengo a estar con la gente, a servir a la gente y a trabajar. Y ahí yo creo que también cobra muchísima relevancia el hecho de la fe. ¿Tú cómo manejas ese tema? Sí, la verdad es que sí soy una persona bastante, creyente. Y además medito también. También creo que es importante que tengamos esas herramientas. Medito, rezo, voy a la iglesia. Cuando siento alguna necesidad de espiritual, bueno, pues en ese momento voy a la iglesia. Creo que también tenemos que tener ese lado para podernos mantener en calma y podernos mantener, como decías tú, con los pies en la tierra. Sí, es que yo creo que el hecho de cuidar el cuerpo, como lo mencionabas en el aspecto del deporte, pero también cuidar la cabeza o cuidar el alma en el aspecto de la fe, en el aspecto de la religión, en el aspecto de Dios, pues es importante sobre todo para estar tomando las decisiones en el día a día, ¿no? Yo creo que sí es un tema peligroso el hecho de que un gobernante no se cuide en esos aspectos, ¿no? Sobre todo, como decías, hay que cuidar el cuerpo, pero sobre todo también la mente, y a veces la gente no le da la importancia que debe de tener. Entonces, sí, me preguntabas hace rato las formas en las que de repente me desconecto. Bueno, pues cuando siento que estoy en una etapa de mucho estrés, me pongo a meditar, medito todos los días, como 20 minutos, y con eso, o rezo, empiezo a rezar más el rosario,
Todo eso ayuda mucho a que también tu mente como que baje la intensidad. Y siempre en estos últimos 3 años y cachito, ¿siempre tuviste muy presente eso? O sí, porque a ver, también todo este tema del deporte, el tema de Sí. la religión, el tema de las meditaciones, también son muchas subidas y bajadas, ¿no? A veces uno se deja llevar por el día a día y descuida un poquito eso, o desde que llegaste al gobierno, nunca lo dejaste. No, de repente hago unas y de repente, hago otras, y a veces cuando traigo más estrés, entonces combino. Todas. Sí, así es. Oye, y por ejemplo, recordando un poco a esa Patricia Loveira que estaba saliendo apenas de la universidad, si hoy en día tú la vieras, ¿qué es lo que le dirías? Porque seguramente no esperabas todos estos crecimientos y todas estas vivencias que has tenido hasta la fecha. No, la verdad es que no los esperaba. Sin embargo, siempre me gustó estudiar. O sea, sí fui estudiosa, sí fui, un poquito nerd. Y, y pues, la verdad le diría que hizo bien en dedicarse a estudiar, en dedicarse a aprender idiomas, que al final siempre en tener una disciplina, ¿no? Al final eso creo que a lo largo de tu vida te deja mucho, ya sea en el ámbito en el que te quieras dedicar, no tiene que ser en la política. Realmente en todos los ámbitos creo que debe de haber una disciplina y, y eso te lleva a final en el ámbito que quieras a tener cierto éxito. Es que, a ver, creo que, ¿cuántos idiomas aprendiste? Bueno, hablo inglés, español, obviamente, es mi lengua materna, alemán y francés. ¿Y qué tanto cambió tu visión al momento de aprender todos estos idiomas en este día a día, ¿no? Porque a veces uno puede verlo como una habilidad más o una habilidad que de repente lo va a ocupar o de repente no. Pero, por ejemplo, hablabas mucho de la disciplina, ¿no? En el día a día. ¿Qué tanto cambió al momento de estarte enfocándote mucho en estos temas? Pues a mí la verdad es que siempre me gustaron los idiomas. Desde muy chiquita, siempre me gustaron. Yo veía las películas en inglés y pues me acuerdo que tenía 6, 7 años y yo le decía a mi mamá, mamá, es que llévame a clases de inglés. Y mi mamá, sí, pero cuando seas más grande. Y yo, no, ya ahorita, o sea, yo ya quiero aprender inglés. Y de ahí, cuando ya sentía que ya sabía el inglés, mamá, quiero que me metas a clases de francés. Entonces ya iba yo. Pero era mucho también yo la que le decía que yo quería, ¿no? Aprender esos idiomas. Y hoy en día, por ejemplo, ¿cómo ha sido el ser mamá y alcaldesa al mismo tiempo? Porque también es muy complicado. Si en cualquier trabajo común y corriente a veces es complicado sacarse el chip de ya no estoy trabajando y voy a estar con mis hijos, seguramente has tenido días tanto buenos como malos a lo largo de estos últimos años en el ayuntamiento, ¿no? Pero enfocándose, por ejemplo, en esos días malos, ¿cómo poder cambiar ese chip y estar al lado de tus hijos y tratar de ponerles una sonrisa o tratar de hacerles como si Sí. no estuviera pasando nada? Es difícil, la verdad es difícil, es muy difícil llegar a tu casa y cambiarte el chip inmediatamente, como que sí necesito como media hora, 15 minutos de, a ver, llegué a la casa, voy a estar tantito tranquila en mi cuarto y ya de ahí como que me dedico a todas mis tareas de mamá. Pero sí hay días que sí es muy complicado, sin embargo, a veces no tengo ni tiempo o sea, de como que hacer ese cambio, ¿no? O sea, tienes que llegar directo a la clase de uno de mis hijos, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no me queda de otra, más que hacer el cambio del chip y ya ponerme en modo mamá. Y seguramente notaste un cambio completamente distinto al antes y el después de ser alcaldesa en estas actividades comunes y corrientes como es ir a ver a tu hijo jugar fútbol o ir a llevar a tu hijo, a tu hija a natación, ¿no? El cómo también te percibían, porque quiero pensar que también te sientes a veces como que todo el mundo te ve, ¿no? En un lugar común y corriente cuando antes tal vez no pasaba. Sí, sí, a veces como que sí la gente se sorprende de que vaya a las clases en la tarde, ¿no? Porque igual y me vieron en las redes en la mañana. Entonces, me vieron en las redes y luego ya está aquí en la clase pero yo llego, saludo a las personas y ya de ahí me pongo a
a ver a mis hijos. ¿Y cómo fue para ti el pasar de ser de estar al lado de quien gobierna a ser ya la que gobernaba? ¿Cómo fue este proceso también emocional, mental, personal? Ese proceso sí es complicado. Nunca va a ser lo mismo estar al lado de alguien que gobierna, a ya ser tú el que lleva todo, ¿no? Entonces, ese proceso sí fue complicado, sobre todo el volverte más público. Eso creo que es lo que más me costó, porque independientemente de que soy una figura pública, siempre trato de mantener mi privacidad, este, lo más posible, ¿no? Con mis hijos, mi vida privada la mantengo muy privada. Entonces, el cambio, sobre todo en las redes, de ser público, me costó mucho trabajo. Y sobre todo, por ejemplo, algunos tiempos, remontándonos, por ejemplo, en los tiempos de elecciones, pero también el día a día, ¿no? La política tiene muchísima grilla, ¿no? Y ni se diga en un lugar como Veracruz, ¿no? Y me dices que a ti no te gusta el hecho de ser política, te gusta servir, pero no te gusta meterte en este tema y en el otro. Pero ¿cómo es también el que no te gusten todas esas cosas? Porque hay muchos políticos que les encanta que la grilla, que voy a hablar de con esta persona para conseguir esto o la otra, pero a ti no te gusta nada de eso. ¿Cómo es estar en medio también de un ambiente donde existe mucha grilla, por así decirlo, y no te sientes cómoda del todo? Porque también, no solamente en tiempos de elecciones, sino quiero pensar que también en las mismas funciones, pues en un ayuntamiento, en cualquier gabinete, siempre van a haber problemas como esos. Sí, la verdad es que yo creo que la gente se dio cuenta que yo no me metía mucho en ese tema desde el primer año y como que pongo mis límites, sí, en ese sentido. Entonces creo que lo han ido respetando y hasta el momento no me he tenido que involucrar en temas ya de grilla. Y yo no creo que sea algo solamente tuyo, sino yo creo que también es algo mucho en las mujeres, porque yo creo que en la misma forma de gobernar, en la misma forma de administrar, de estar en la administración pública, yo lo veo, por ejemplo, mucho en las últimas noticias y vemos muchos hombres peleándose y son a veces las mujeres las que guardan como que ese espacio, dan ese alto, ¿no? Sí hay mucha diferencia Sí, en ese tema. sí hay mucha diferencia y sí es verdad que los hombres igual y tienden más a ser más grilla. Y yo creo que las mujeres llegamos más a lo nuestro, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, la alcaldía, pues es mi trabajo y tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer en cuanto al trabajo a la alcaldía. Entonces no me meto en lo otro. Y creo que ese límite que se ha puesto desde el primer año, la gente lo ha ido viendo y creo que la gente lo recibe bien, porque también hay puestos en los que tal vez tengas que hacer más grilla, ¿no? Si estás en lo legislativo, por ejemplo, pues tienes que cabildear Cabildear. más, exacto, pero el trabajo de un alcalde es más operativo, es más los servicios públicos, hacer obra, y entonces en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Pausa y regresamos. Vamos a Y bueno, Pati, ya adentrándonos en el tema del ayuntamiento, de la administración pública, ¿cómo fueron esas primeras semanitas? ¿Cómo fue ese primer mes en los que ya eras alcaldesa? Porque me dijiste hace ratito, a ver, a mí ya como que me cayó el 20 en el momento en que tomo protesta, pero también es muy distinto el que te caiga el 20, el que tomes protesta, allá ver las responsabilidades que conlleva Sí. el ser alcalde de una ciudad, ¿no? Sí, ese primer mes, fue muy activo, porque aparte llegas a ver todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, fue un mes muy activo. Yo creo que el primer semestre, más bien, fue muy activo y estuvimos ahí primero, pues, con toda la planeación, con toda la estructura que teníamos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que esa planeación sí es muy demandante. ¿Y cómo fue el encontrar tu propio estilo de gobernar? Porque una cosa son recibir consejos, otra cosa es ver cómo los demás gobiernan y otra cosa es ya tomar tú las decisiones, porque a pesar de que a veces empiezas a recibir este consejo, recibir el otro, hay situaciones y hay decisiones donde dices, aquí sí tengo que yo que ir aplicando ya mi estilo, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante que las personas
crean en sí mismas, porque muchas veces no creemos en nosotros mismos. Entonces vienen, te dicen y tú pues te dejas llevar, ¿no? Y yo siempre tuve muy claro cuál era la forma en la que yo quería llevar el ayuntamiento y me mantuve. Y bueno, ya en lo que son ya las funciones, por ejemplo, actuales del ayuntamiento, ¿cuáles han sido las principales obras, cuáles han sido los principales proyectos que más allá de temas económicos, más allá de temas de números, porque a veces puede uno hacer una obra, la más chica de todas, pero es la que a uno le llena más que todas las grandes que tiene, ¿no? Alrededor de la infraestructura. Sí, la verdad es que hay obras muy significativas. Hay obras que creo que también son muy importantes porque generan comunidad. Por ejemplo, los parques, las unidades deportivas. La verdad creo que son las mejores obras porque impactan mucho la zona en la que los haces, ¿no? Entonces, para mí esas son de las obras que más me gustan. Obviamente, también hay que hacer calles, y hay calles también que impactan muchísimo. Por ejemplo, tuvimos una calle que era, pues, un cerro, y eso impedía que la colonia llegara al centro histórico de manera más rápida, y en cambio ya ahorita con la calle, pues, ya llegan en 5 minutos, ¿no? Antes tenían que dar toda una vuelta, salirse de la ciudad. Y hay obras que sí son que cambian vidas, y son las que más, son significativas. Y es ahí yo creo que donde entra mucho el tema de la propia sensibilidad, ¿no? Esa sensibilidad en el aspecto de que dejamos a un lado las obras, dejamos a un lado los números, y es ahí donde uno se enfoca en crear conciencia, pero también en crear un cambio, porque a veces cuando uno busca hacer cambios, puede ser para uno muy sencillo decir, ah, bueno, a ver, vamos a gestionar tantos millones, pero a veces es el quedarse con una persona platicando 1 o 2 minutos que para ti puede ser común y corriente, pero le cambias también la vida a otra persona. Sí, yo creo que la cercanía con las personas es importantísimo. O sea, vale más muchas veces el escuchar a alguien que hacer una calle. Y es que a veces es más fácil el estar hablando, el estar delegando, que el estar escuchando, ¿no? Porque también como alcalde quiero pensar que son muchas las actividades. A ver, estás ahorita, estamos ahorita platicando, pero tienes que salirte porque tienes este evento y luego tienes el Sí. otro, pero también luego sales del ayuntamiento y tienes que estar con tus hijos en este evento, en esta actividad. Y a veces es complicado el hecho de frenarte tantito y decirle a una persona, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿No? Exacto, y aparte creo que cuando los escuchas es cuando más aprende uno. Y es por eso que a mí cuando voy, la gente se me acerca, me platica, y entonces ahí es cuando dices, ahí es cuando realmente sabes las necesidades, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta, pues esta colonia sí va a necesitar esto. Sí, y yo creo que también esa es la importancia de la política, porque, bueno, a ver, la política sí son números, sí son estadísticas, sí son tablas, sí son libretos, pero también cuando uno entiende la verdadera política, yo creo que es ahí en el caminar, ¿no? Así es, lo que pasa es que, bueno, tienes el trabajo del día a día administrativo, que son los números, que es todo lo que tenemos que hacer en el día a día, pero también tienes este trabajo social, ¿no? Entonces hay que verlo es como un doble trabajo. Es lo social y lo administrativo, ambos son importantes, pero yo creo que todavía es más importante lo social. O sea, si hoy en día estuvieras dando una clase con 10, 15, 20 personas que quieran meterse en la política para saber y enseñarles el cómo gobernar, digo, al final del día uno tiene que hablar en base a sus experiencias, pero ¿cuáles tú crees que serían los principales elementos para saber gobernar a una ciudad, a un estado, a una comunidad? Yo creo que un elemento muy importante es tener la sensibilidad, es ser empático. Creo que si no tienes empatía, no debes de ser funcionario público, la verdad. Ser empático y saber escuchar. Eso en el lado social. En el lado administrativo, sí tienes también que tener ciertas habilidades, ¿no? Una de ellas es saber delegar, definitivamente, pero también supervisar. Entonces, ahí ese es un balance también, o sea, también dentro de es muy como en la casa. La realidad es que es muy como en la casa. Las mamás lo que hacemos es que administramos las finanzas de la casa, ¿no? Me dio esto para ir al súper, me dio esto para la ropa de los niños, me dio esto para la escuela, y administras ese lado, pero también administras
el lado emocional sensible de tus hijos. Entonces, creo que igual y, este, creo que eso lo apliqué exactamente en el ayuntamiento y creo que entonces atender esos dos lados es importante. Sí, porque a veces una persona para explicar algo tan sencillo como lo que me acabas de decir empieza a platicar de fórmulas, empieza a platicar de Sí, procesos, de esto y del otro, cuando a veces es simplificar y ser como ahora sí que como las propias decoraciones, ¿no? No de minimalistas, ¿no? A veces no es multiplicaciones, sino nada más sumar cómo es llevar algo tan sencillo, porque también como alcalde son muy pocos años en realidad los que están en funciones, porque sí son 4 años, pero esta curva de aprendizaje, no solamente para un alcalde, sino para el propio equipo, para todas las personas que integran el gabinete, pues es complicado y en realidad los tiempos en los que ya están todos al 100% enfocados, sabiendo qué hacer, sabiendo qué no hacer, pues termina siendo 1 año y cachito, 2 años. sí, y además, como te decía, creo que atender esos dos lados es muy importante. Nosotros le pusimos nuestro puerto, nuestra casa al principio de la administración, y es que realmente en un municipio es una casa, no es la casa de todos, es nuestra casa, la casa de la comunidad. Entonces, todos tenemos que cuidarla, todos tenemos que ayudarnos entre todos tenemos que colaborar y pues obviamente todos tenemos también obligaciones, ¿no? Y es un poco atendiéndolo igual. Yo realmente desde que llegué, pues en la casa uno hace el lado administrativo y luego el lado también, pues emocional de la familia, ¿no? Y creo que es lo mismo en una ciudad. O sea, ¿Y cuáles han sido los mayores retos que has logrado superar? Por ejemplo, algunos proyectos que al momento de entrar en el ayuntamiento veías los presupuestos, pero también veías los egresos y decías, pues en realidad tengo muy poquito para estar trabajando. ¿Y cuáles son esos proyectos que desde un principio los viste, los visualizaste y dijiste, vamos a ver si podemos sacar esto adelante? el centro histórico, definitivamente. La verdad es que me llevó 2 años de gestión el poder llevar a cabo una obra en el centro histórico. Era poner de acuerdo a muchísima gente, a muchísimas instituciones, era poner de acuerdo a CFE, al INA, a las cableras, al ayuntamiento, a la federación. Entonces, bueno, pues realmente nos tardamos 2 años en todo el trámite y se logró. Todo el mundo me decía: "No, ni le entres al centro histórico, es complicadísimo, nadie le se mete, ¿para qué te metes?". Y yo, pues, dije: "No, sí me voy a meter porque ya le urge que algo pase, ¿no?, aquí en la ciudad". Entonces, me metí y, bueno, pues, ya vamos en esa primera etapa y ya ahorita empezamos la segunda. La segunda etapa, la primera etapa y la segunda etapa, ¿qué elementos hay? ¿Qué obras hay? ¿Qué distinto se podría llegar a ver este centro histórico para todas las personas, por ejemplo, que dicen, no, pues voy a visitar Veracruz, ¿no? Porque a veces el visitar a Veracruz se tiene mucho la idea de, no, pues voy a visitar un Veracruz antiguo, voy a visitar Ujú. un Veracruz que no es moderno, y así se estuvo muchos años también con ese pensamiento. Así es, se estuvo muchos años con ese pensamiento y la verdad es que creo que nosotros como veracruzanos tenemos que salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Tenemos edificios preciosos en Veracruz y era una pena que se tuviera el centro en ese estado, ¿no? Entonces ahorita estamos empujándole mucho a que suba nuestro centro histórico, a que la gente empiece a voltear a ver Veracruz y ya hemos tenido turistas que ya se expresan muy bien. O sea, ya dicen: "Ay, qué bárbaro, Veracruz está súper distinto, nos encantaron los portales". O sea, ya la gente ya está viendo a Veracruz con otra cara. Claro, y también para darle otra cara a una ciudad, sobre todo a una de las ciudades, pues, más importantes de todo el estado. Pues sí, el municipio y el ayuntamiento tiene su presupuesto y tiene que destinarlo, tiene que a veces gestionar recursos estatales, recursos federales, pero ya cuando entramos a esa federación o a ese estado, que ya son partidos totalmente distintos, ¿cómo fue también ese proceso de decir, a ver, voy a tener que hablar con el gobernador o tengo que hablar con la gobernadora? Eh, el salirte también como que de tu zona de confort, ¿no? Y decir, ¿cómo voy a gestionar algo para el puerto sin
hacer tanta política de por medio que pueda llegar a afectar la misma operación. Sí, la verdad es que siempre hablé con todos de manera muy institucional, siempre viendo por el bien de Veracruz y siempre dejándolo en claro, ¿no? Que era por el bien de Veracruz y de la ciudadanía. Veracruz es una de las ciudades más importantes, la verdad, no nada más de México, sino de América. Nuestra historia es fascinante y tenemos tanta tanta cultura que a mí me parecía increíble que los mismos jarochos no le diéramos la importancia que tiene. Nosotros ahorita en esta segunda etapa ya vamos a hacer la museografía del Museo de la Ciudad y ahí es donde se va a explicar a Veracruz desde sus inicios. Y creo que eso es importantísimo para que las escuelas visiten, conozcan los niños la importancia que tiene Veracruz en América, porque por aquí literal entró todo. Entonces fue el primer cabildo de América. Llegaron a presidentes a gobernar desde Veracruz, ¿no? Así es. Entonces, realmente, fue un motor para México durante muchos años, y fue una ciudad a la que llegaron de todas las nacionalidades. De aquí ya se fueron a otros lugares, pero aquí llegaban todos los extranjeros, ¿no? Entonces, creo que eso es una riqueza cultural enorme que teníamos que explotar y que tenemos que conocer, y que muchas veces nuestros niños ya no conocen. Y era importante que los niños empezaran otra vez a ir a su centro histórico y que también tengamos un museo que nos diga qué es Veracruz y qué significa Veracruz en el mundo. Ahora, ya adentrándonos en esta cultura, en esta tradición que implica Veracruz, también te tocó el tema de los carnavales, ¿no? Te Así. tocó en lo que fue el carnaval donde Yuri fue reina, pero también curvas de aprendizaje dentro de los carnavales, porque a veces nosotros vemos años anteriores, administraciones pasadas, ¿no? Y a veces se deja como, sí, el carnaval hay que hagan su alboroto y todo, pero se cambió también muchísimos mecanismos del propio carnaval, ¿no? Ya que no que los reyes, las reinas, aporten dinero, sino ya por elecciones, ¿no? Se cambiaron muchos mecanismos, también sobre todo yo creo, una opinión personal, para cuidar mucho el propio ambiente, ¿no? Que no fuera una fiesta nocturna, sino fuera también una fiesta familiar, que yo creo que tal vez se descuidó un poco. Así es, la verdad es que queríamos que fuera una fiesta familiar y queríamos que fuera el carnaval de antes, que yo la verdad es que de chiquita mi papá siempre me llevó al carnaval. Sí, Entonces, a mí me gustaba el carnaval, me sigue gustando muchísimo, pero sí es verdad que en unos años sí fue muy complicado se ir a ver desvirtuó. se desvirtuó el carnaval. Y ahora lo que hicimos fue regresar a ese carnaval de antes, en el que las familias podían ir. Llevamos ya 3 años de saldo blanco y espero que este cuarto también. Y, la verdad es que le regresamos ese sentido de familia y, pues, que sea una fiesta bonita, a la que todos podamos ir y disfrutar, ¿no? Entonces, eso se cuidó mucho, los conciertos también, que fueran conciertos, pues, donde la gente pudiera estar cómoda, tranquila, en paz, y como mencionaba, con saldo blanco, que ya tenía tiempo que no había saldos blancos en ¿Y carnavales. ahora qué se espera para este último carnaval? Y lo mismo, la verdad es que esperamos saldo blanco, es para mí, algo primordial, y que sea un carnaval alegre, un carnaval bonito, familiar, que puedan ir niños, abuelitos, toda la familia completa. Y bueno, pues la verdad es que sí hicimos ya la selección de carros, la selección de todos los trajes. La verdad es que creo que va a gustar muchísimo. Y para Semana Santa, ¿cómo se andan preparando? Ya estamos listos para Semana Santa. Tenemos muchas actividades en las playas, tanto en Playa Martí como en Villa del Mar. Bueno, vamos a tener también nuestros módulos de la Cruz Roja, del DIF, desfibriladores, que eso es importantísimo ahí en el bulevar por cualquier situación que pudiera pasar. Y bueno, además vamos a tener actividades en el Zócalo, en el Parque Zamora. Tenemos el carrusel en la Macroplaza, un carrusel bastante grande que esperamos que mucha gente lo disfrute, y una rueda de la fortuna en el Parque Zamora. Oye, y ya dos últimas preguntas ya para cerrar, porque sabemos que tienen la agenda muy apretada. Cuando pasen los próximos meses, ¿no? Cuando llegue ese 2026, dejando a un lado las obras, ¿cómo te gustaría ser recordada como alcaldesa del puerto de Veracruz? Pues quiero que la gente me recuerde con cariño.
La verdad, quiero que la gente me recuerde como alguien que realmente trabajó con muchas ganas por Veracruz, con mucha pasión, y que como alguien que dejó a Veracruz en alto, porque realmente a mí me encanta Veracruz. A mí me encanta vivir aquí. Yo nací aquí, viví en el centro cuando era chiquita. Entonces yo sí tengo un arraigo a Veracruz grande, me encanta mi ciudad y así es como quiero que la gente me recuerde. Eso es como la gente quiere que quieres que te recuerde, pero también, ¿qué semillita te gustaría a ti plantar en los veracruzanos, en estos últimos 4 años que estuviste como alcaldesa, que te gustaría que se quedara esa semillita en las Que se personas? sientan orgullosos de ser veracruzanos, o sea, de ser jarochos, ¿no? O sea, ¿tú sientes que no existe ese orgullo o que no existía ese orgullo? Siento que no existía tanto, como que se había perdido un poco esa identidad del veracruzano, del jarocho, y creo que ahorita ya lo están recuperando y esa es la semillita que yo quisiera dejar. Y si tuvieras aquí enfrente, en los próximos meses, pues vienen todo el tema de lo de las elecciones y todo este rollo, pero si tuvieras enfrente a esa persona que estaría en el cargo actual en el que estás, ¿qué consejo le darías si te lo pidiera, obviamente, ¿no? Porque a veces puede llegarse a notar como que, bueno, y ella como, ¿por qué me anda dando consejos, no? Pero sobre todo una crítica, un consejo constructivo, porque yo creo que también un alcalde, o un funcionario público, para que en realidad tenga una huella en el lugar donde está trabajando, tiene que pensar a largo plazo, no nada más pensar en el corto plazo, ¿no? Y pensar en el largo plazo también es pensar en que van a existir rotaciones de su mismo puesto, ¿no? Sí, yo le recomendaría trabajar con mucha pasión, o sea, trabajar por Veracruz realmente. Pero bueno, Pati, llegamos al término del programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos Gracias, muchas gracias. y gracias por ser madrina, perdón, de la nueva temporada de Personalidades. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que nos vieron en esta nueva temporada de Personalidades. Víctor Cosgaya en las cámaras. Mi nombre es Rodrigo Croza y los dejo siempre en sintonía.